Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delian Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico y todas esas adversidades que debemos sufrir quienes trabajamos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y hoy estoy súper contento de traerles esta conversación con el estudio de diseño argentino Los Caballos. Sin duda, tengo que decirlo, top 5 de mis episodios favoritos hasta la fecha en el podcast, y lo digo porque no solo la conversación fue súper amena y Sebastián y Nicolás, quienes son el estudio Los Caballos, son súper buena onda. También creo que es uno de mis favoritos porque logramos encerrar y conversar extendido en esta, digamos, premisa principal que yo tengo con el podcast, que es que primero somos personas y luego diseñadores, y toda la conversación va alrededor de esa premisa, lo cual me encantó porque es el mensaje principal que quiero llevar con este podcast. Y bueno, la verdad estuvimos hablando de varios temas que encierran eso, básicamente el hecho de ponernos a nosotros primero, nuestra tranquilidad y nuestra salud mental antes que cualquier proyecto, clientes o exigencias. Así que lo que van a escuchar a continuación es un paseo entre, digamos, el punto de vista de los caballos, de cómo ellos trabajan las colaboraciones, lo cual es algo súper importante para cómo se nutre al estudio. También estuvimos hablando de cómo aprovechar las oportunidades, cómo elegir clientes, cuidar nuestra energía, respetar los tiempos, que es algo súper importante. También me gustó mucho cuando hablábamos de no tener un estilo, pero sí llevar una coherencia en nuestro discurso visual, cosa que me encantó. En fin, vamos a escuchar muchísimas cosas de valor. Creo que Los Caballos nos dieron una información genial. Me encanta el punto de vista que tienen llevando y estoy seguro que por eso han tenido el éxito que llevan hasta ahora durante estos años, y el trabajo, y eso se nota en el trabajo, en la calidad y en la propuesta que están llevando. Llamó mucho mi atención y por eso los quise tener acá en el podcast. Así que sin mucho más preámbulo, los dejo con la conversación junto al estudio de Buenos Aires, Argentina, Los Caballos. Bueno, vamos a empezar a este episodio junto a el estudio de Buenos Aires, Argentina, Los Caballos. Hoy me acompañan Sebastián y Nicolás del estudio Los Caballos, que están en Buenos Aires, Argentina. Y pues para mí todo un placer, men. Gracias de nuevo y digo de nuevo porque la verdad, vamos a ser honestos, tuvimos una conversación hace unas semanas y qué bueno que tuvieron el tiempo y hicieron el tiempo en su agenda para poder grabar finalmente este episodio. Y bueno, me gustaría mucho que ustedes, las personas que van conociendo el trabajo de Los Caballos y de ustedes como diseñadores, nos cuenten un poco de una introducción de qué es el estudio, qué hace cada uno en el estudio, un poco de background de quién es Sebastián y Nicolás. Muy bien. Dale. ¿Querés hacer la voz y querés que la haga yo? Dale, Tenemos empiezo. un speech. Nada, empiezo. Los Caballos se fundó en 2012. Somos un estudio de comunicación visual orientado a lo que es identidad de marca, pero también con exploraciones y una pata experimental. Intentamos de no hacer lo clásico y conservador, sino darle una vuelta a lo que es identidad de marca. Y con Nico nos conocimos en la facultad. Los dos estábamos ya trabajando en lo que era diseño y publicidad. Nico un poco más en agencia, yo más lo que se dice freelo o independiente. Y teníamos ganas de hacer algo distinto. Los dos teníamos observaciones y puntos a cambiar de cómo sentíamos que se trabajaban donde trabajábamos. Y decidimos armar nuestro propio estudio con nuestra propia filosofía y reglas. Que también se dio de una manera muy orgánica, ¿no? Como que de alguna manera los dos compartíamos intereses, compartíamos gustos, compartíamos amigos, compartíamos un espacio, también un centro cultural. Sí. Y medio como que se dio de manera muy orgánica el merge entre que de hecho, cuando como que ya trabajábamos juntos sin necesariamente trabajar juntos para el estudio de diseño, porque como dice Nico, teníamos un centro cultural con amigos, Casa Presa, que estaba en un barrio de acá de la ciudad de Buenos Aires, Villa Urquiza, y ahí hacíamos todo lo que era la organización del centro cultural, y con Nico nos encargábamos de la parte visuales, con otra diseñadora que se llama Victoria Galano, y ahí también empezamos a darnos cuenta que la dinámica que teníamos
era compartida y decidimos expandirlo a un estudio. Sí. Excelente, man. Y me imagino que el hecho de trabajar acá en este centro cultural también fue creando como una especie de comunidad que ustedes iban armando en equipo junto a otra persona que me dijeron que era una diseñadora, ¿cierto? E iban como... Sí, y muchas personas más, Ujú, porque los fundadores eran Nico Santos y Marcelo de Naday, ujú. y éramos casi 15 personas, o sea Wow. que había una cantidad de oficios y filosofías. Sí, eh, sí, de- sí. Eso de- fue la de- oportunidad también para entender también lo que sería una dinámica de equipo, Ok. roles, pero también roles horizontales, como... Sí, más que nada compartir un espacio. Creo que nunca hubo tampoco... la cooperación, perdón, Nico, Exacto, sí, la cooperación, sí, esa es la palabra. creo que es así. Sí, Y fue algo, como el concepto clave. y algo que me imagino que se desprende de todo eso es que considero yo, y lo estuvimos conversando la vez que estuvimos hablando, algo súper importante de los caballos es la colaboración, tener Sí, colaboradores en proyectos, y me estuvieron también ustedes conversando la importancia y el peso que le dan ustedes en cada proyecto. Me gustaría mucho que habláramos de esto porque me parece una manera de trabajo muy bonita, como ustedes lo han ido llevando, ha ido canalizando y el proceso que tienen para ir como adaptándose a las demás personas, y no solo eso, sino también como saber seleccionar a las personas correctas para cada proyecto. Sí. Cuéntame un poco cómo funcionan los caballos al momento de colaborar con otros diseñadores y Bueno, artistas. en principio a mí me pasó a, en cuestiones personales en la facultad que yo siempre fui chequeando a mis compañeros Uh-huh. en ver qué había y la mayoría de colaboradores son de la facultad. Ok, Como nos llevamos mucha data sí, y amigos también, y como amigos. que creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Nosotros cuando viene un proyecto nuevo no pensamos tanto en la disciplina, sino en las ganas de hacerlo con tal. mm, Como digamos, generamos también una relación de amistad con la gente con la que sí. trabajamos o colaboramos, entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro, Como esa relación de amistad, de empatía que llevamos, como que hace que la colaboración sí. sea un placer. Y son relaciones largas. Yo nombraba lo de la facultad porque Sí, son relaciones de más de 10 años, que por más wow. que no se trabajó siempre juntos, hay un vínculo fuerte. Entonces, sí, de eso es conocer a las importante. personas, de que también nos conozcan a nosotros, conozcan nuestra dinámica, cómo pensamos, Mm. o qué nos ceba, qué no nos ceba. Eh, y creo que eso está bueno. Sí, Sí, y yo creo que dieron en el punto de, hay algo que siempre lo he tratado de conversar en el podcast, y he tenido en las diferentes oportunidades que he tenido digamos, el chance de conversar con diseñadores juniors o recién graduados, estudiantes. Muchos intentan como llegar a un DM y decirle a la gente que, hola, me gusta mucho tu trabajo, colaboremos. Es como, no, ya va, eso no es así de sencillo. O sea, tiene que haber una construcción de esa amistad, y de respeto Sí, mutuo. en principio también un interés, me parece lo más importante, digamos, Mm, un interés por conocer al otro, por conocer qué hace, está mucho antes de querer trabajar con otro. correcto. sí, El interés de cómo trabaja, de qué le gusta, de qué consume como referencias o de dónde se inspira, toda esa información es la que creo que es mucho más valiosa que decir, che, quiero colaborar con vos, hagamos un proyecto, hagamos Ujú. algo. sí. A Y que nosotros, por lo también, menos a nosotros nos seduce mucho más eso, digamos, la sí, persona antes que el proyecto, seguro. y que trasciende el trabajo. Por eso Re, lo que tenía el centro cultural era una cuestión de tacto con las personas, que obviamente hoy está un poco más difícil, Ujú. pero más allá de eso, lo que tenía es que eh, cuando vos estás con alguien te das cuenta si compartís o no. Más Claro. allá del trabajo, más allá de si después ves el trabajo y es bueno o no, me parece que es eso, es una cuestión de química con las personas totalmente. antes que con el talento. Sí, Yo creo que esa energía no falla, ¿no? O sea, cuando uno No, sabe no, detectar eso, eso no es falla que, y queda ahí no siempre. falla, es que no con esa falla. energía se pierde la noción de tiempo y cuando perdés la noción de tiempo es donde se pierde la ansiedad y solo estás trabajando y pensando en qué estás haciendo y que lo querés hacer de esta manera y mejorarlo y te perdés ahí, ¿no? Ujú. En temores. Claro. Correcto.
Y creo que también el hecho de construir esa confianza con la persona esa amistad o ese vínculo, pues te da ese espacio libre de vulnerabilidad, de ser vulnerable, de, bueno, vamos a intentar esto, lo que tú dices, del no miedo a expresar las ideas y simplemente a entender como que, bueno, estamos todos acá lanzando ideas a ver qué pasa y a encontrar en la que realmente llega al punto que estamos buscando. Pero ahora, Sí. ¿se ha encontrado en algún punto en donde les llega un proyecto donde dicen, sabes que entre todas estas amistades que tenemos, quizás no está la persona correcta para este proyecto? ¿Han necesitado luego de buscar a alguien aparte de su círculo cercano y colaborar o, digamos, contratar a esa persona? Mirá, creo que a Sebi le pasa lo mismo que a mí. Cuando no encontramos la persona cercana con la que hacer ese proyecto, quizás no nos interesa tanto el proyecto. Okay. Porque se nos escapa, como que se nos escapa de nuestro rango, o de nuestros colaboradores o de nosotros mismos, entonces quizás ahí es cuando el proyecto en sí quizás no nos interesa tanto, Sí, cuando, es que de hecho, cuando no encontramos los recursos cercanos para hacerlo. Y de hecho yo te respondí que sí porque lo hemos hecho y no con Claro, gratas y los experiencias. resultados, exacto, sí, sí. Entonces, Sí. porque después aparecen otros intereses, y esto es lo que hablábamos, ¿no? Como de cuando la filosofía es compartida y se entiende, y se entienden las personas, las prioridades suelen ser las mismas. Y tal vez cuando estás con alguien que no conoces, a mitad del camino, cuando estás cruzando el río, te das cuenta que le importan otras cosas y se vuelve más difícil. Sí. Y para nosotros es un deal breaker, claramente, como dice Nico. Sí. Si no lo podemos encontrar en un círculo cercano, entonces dudamos de que queramos hacerlo. Pero lo aprendimos, ¿no? Lo aprendimos experimentando. Haciéndolo. O sea, Claro. Y creo que ninguno de los dos se arrepiente de haberlo probado, porque hoy estamos muy sólidos en que nuestra manera de trabajar es con esa filosofía. Y me encanta eso porque es el hecho de crear esas barreras de los clientes, de entender que el hecho de que te llegue ese proyecto no quiere decir que es para ti, ni mucho menos que va a ser el último proyecto. Y creo que ese es también uno de los grandes retos que veo en los diseñadores juniors, que creen que porque llegue un cliente a pedirles un logo, van a hacer lo que sea por aceptarlo y bajar el precio o lo que sea porque sienten que va a ser el último proyecto que van a conseguir. Y como, no, Es que, mirá, yo creo que es como cuando uno recorre una avenida y hay vidrieras y todas dicen sale, y si nunca en tu vida viste una oferta, vas a pensar que todo se termina mañana. Correcto. Pero si vos entendés que el sale es siempre, llega un momento que no te desespera que ese pantalón esté en oferta porque sabes que mañana va a volver a estar y que pasado va a volver a estar y que si no va a estar ahí va a estar en otro lugar. Y lo mismo pasa con las oportunidades. O sea, uno al principio piensa que tiene que agarrar todo porque piensa que es la oferta del día y que esa oferta no la vas a volver a ver nunca más. Pero lo importante no es llevarte un pantalón barato, es llevarte el pantalón que te gusta. Correcto. Sí. Entonces está bueno no dejarse engañar a veces por la espuma de las oportunidades. Porque no igual también creo que hay... Perdón, cerrá, seguí, tranquilo. No, que no toda oportunidad tiene que ser tomada. Rechazar una oportunidad también es importantísimo. Es amor al camino. Y darle entonces el espacio a la oportunidad que sí va a funcionar para ustedes. Porque si no van a estar consumiendo ese tiempo y esfuerzo y trabajo en algo que probablemente no los lleve a nada, ¿no? O sea, y se van a ver Completamente. Con Nico siempre decimos que un trabajo que agarramos es uno que no agarramos. Sí. Okay. Entonces, siempre tenemos que saber cuál es ese trabajo que no y ese trabajo que sí. Exacto. Pero también, ojo, también se nos da eso, como tampoco para ser fundamentalistas, se nos da un poco hoy esa dinámica, ¿no? Creo que hemos tenido cuando estábamos arrancando, y creo que a todo diseñador que arranca, tipo un momento de foco en construir un portfolio y en donde tenés las puertas más abiertas a los proyectos. Entonces también depende, creo que del estadio de la persona, del estudio. Cuando quizás ya tenés un portfolio construido, una idea de cuál es tu norte, ahí sí es más fácil decirlo. Sí. Es que hubo una etapa que nosotros la llamábamos perdigonear, que el perdigón es
lo que sale de la escopeta, que no es un tiro preciso, sino es un tiro como con un sí, rango amplificado. Ujú. Y cuando arrancamos nosotros le decíamos perdigonear, porque realmente necesitábamos que nos llamen de todos los lugares, porque no sabíamos de qué lugar queríamos que nos llamen. Ujú. Entonces, esto que dice Nico es una reducción de toda la experiencia y como la síntesis de, che, después de haber aceptado un montón de cosas, hoy las que aceptamos tienen que tener un determinado criterio, que es esto sobre todo de una cercanía con quienes trabajamos, que esté dentro de una línea de trabajo que nos interesa, ¿no? Y ya no nos interesan todos los trabajos en diseño. Correcto. Me encanta eso porque es súper importante y justo le iba a preguntar de cómo fue que hicieron al comienzo, pero en el camino de todo este aprendizaje que han tenido desde el 2012, pues obviamente aceptando proyectos que luego y que, coño, no debimos aceptar este proyecto o este cliente es una pesadilla, lo que sea. ¿Han logrado empezar a tener como ciertos red flags que ven en los clientes una vez Sí, hacen el approach o empiezan a conversar con ellos que usted, no, mire, ya esto lo he visto antes, esto no nos Sí. conviene? Sí, Pues, obvio. De hecho, Queremos- nos sí. autorreferenciamos mucho, ¿no? Referenciamos muchísimo cuando viene un cliente y lo podemos vincular con otro. Usamos mucho la referencia de lo que aprendimos para entender cómo manejarnos con el futuro. Sí, y a la vez intentamos de no ser prejuiciosos claro. Sí. y dejarnos sorprender, porque a veces uno puede especular sobre cómo es una persona y equivocarse. Completamente. Pero ¿cómo diferencian eso? O sea, tienen, o no sé Muchas si pueden, reuniones, o no sé si pueden filtro, contarme de, ok, charlas, mirarlo a los Charlas. ojos, qué me responde, una noticia, que me Ujú. cuente una noticia. Si alguien te cuenta una misma noticia que vos viste, ¿no? Por ejemplo, una manifestación en la calle, Ujú. ya su postura política respecto a cómo te está contando esa noticia para nosotros es un filtro. Ok. ¿Cómo redacta un mail? ¿Cómo redacta ¿Cómo un mail redacta un también? Como mail? React to Mail es súper clave. El Es asunto súper del súper clave. mail. clave. El El asunto asunto del del mail. mail. Ujú, ujú, La exigencia. ujú. Si hay algo que a Nico y a mí no nos gusta es que nos exijan. Entonces un mail que ya llega con una exigencia para mí es tipo papelera de reciclaje. Claro, Sí. entiendo. Pero en esos casos ustedes responden amablemente, digamos, como rechazando el proyecto o simplemente no responden. No, sí, Depende. obvio, depende, pero la mayoría, tipo, sí, es que con la persona está todo bien, digamos. Sí, 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 Hay que, sí, hay sí. que, hay que separar la persona de lo que quiera hacer o de su producto, o de su negocio, o lo que fuera. Entonces con la persona siempre está todo bien, digamos. Siempre de la manera más polite, ¿no? Como, y está todo bien con la persona. Es que está todo bien. Es una cuestión de vibra, de energía, que Ujú, Es a que veces funciona y a veces no funciona. sí, de claro. hecho no es que no nos interesa modificar a esa persona para que responda a nuestros valores, sino que encuentre el estudio que tal vez sincronice con esas vibraciones, que siempre lo hay, digo, no es que esa persona está mal, sino que tal vez necesita otro modo de trabajo que Claro, nosotros no tenemos. Pero otro perfil. en esos casos donde le dieron la oportunidad a la persona y se dieron cuenta luego como, oye, ¿sabes? Estuvimos equivocados en nuestra primera impresión, en verdad esto es un cliente que nos permite trabajar en lo que queremos. ¿Qué fueron esas cosas que vieron? O digamos lo que les sorprendió a ustedes luego de eso, o por qué al final aceptaron ese proyecto si desde el comienzo tenían como este cierto prejuicio. No sé si había algo Y que... a veces la necesidad manda, Ujú, eso Sí, pasa. sí, Pero ahora sí, digamos, si yo tengo que recordar, la verdad que no recuerdo en el corto plazo algún proyecto ujú. o un cliente que hayamos aceptado con el cual no sí, hayamos empatizado. sí, Por lo menos hace 2 años siento que no sí. nos pasa Sí, y eso. por otro lado, respondiendo a esta pregunta tal vez de por qué, pensando si hoy lo hiciésemos, creo que a veces tiene que ver que hay como una especie de tríada, ¿no? Que podría ser el portfolio, Ujú. podría ser la satisfacción personal y podría ser el dinero. Ok, Y eso uno lo va ecualizando y dice, como, a Claro. ver, che, la persona me cae mal, satisfacción personal cae al piso, pero Como las barritas del claro, Sims. como un sí, diagrama pero Venn, ¿sabes? sí, Como... sí, de repente es, Exacto. pero a la vez, mirá lo que hay que hacer. Son todos unos packaging de chocolate para, y sube la barrita de Claro, portfolio. claro, Pero no claro. te Sí. pagan nada, es ad honorem, porque te piden. Y entonces de repente, Por lo menos tiene que haber dos barritas que estén llenas. claro, Ujú, claro, claro. Porque de vuelta, después uno puede ir entendiendo a la persona. Porque creo que ujú. también hay una inteligencia después de correr lo personal y llevarlo al área del diseño. Ujú.
Entonces, después creo que hay que ponerse a merced del proyecto y que las cuestiones personales pasan a un segundo plano. Pero entorpecen. Por eso con Nico somos muy cuidadosos y hacemos un filtro muy grande, sobre todo para nuestra sanidad y para la de los proyectos. Y para eso mismo que iba a decir, como el producto en sí, digamos, después se ve en el diseño toda esa empatía y toda esa energía, se ve después en el diseño. Sí, porque, y si a veces se acerca a un cliente que de golpe no es compatible, no le conviene tampoco a él trabajar con nosotros. Claro, el producto que va a tener quizás no llena sus expectativas, o quizás tiene unas expectativas de tiempo, o otras expectativas que no son las mismas que las nuestras. Sí, yo pienso como en una cuestión neurótica de, por ejemplo, la falsa urgencia, y que las cosas, es como estás sacando torta todo el tiempo del horno antes de tiempo y no se puede comer nunca nada, pero te apuran y después al final había tiempo, y eso es el peor mal también. La urgencia, la falsa urgencia, el no poder dejar de cantar un trabajo, el no poder tener la distancia necesaria para poder volver a lo que hiciste. Eso para mí es uno de los peores males y es algo que con Nico lo evitamos, pero para nosotros el tiempo es un montonazo. Algo que dijeron de la parte de como cuando lo haces quizás sin muchas ganas o no sientes mucho el proyecto, de alguna manera eso se ve reflejado en el resultado final. Y me recuerda una vez que estuve escuchando una entrevista, yo no sé si ustedes conocen una banda venezolana que se llama Los Amigos Invisibles, una banda de acid jazz y funk. Y el guitarrista una vez cuenta que hace muchos años, en el 2002, algo así, estuvieron grabando acá en New York con un dúo de productores que se llama Master of Works, que es como un dúo de house y electrónica muy reconocido acá en los Estados Unidos. Y ellos le decían como que yo necesito que ustedes dejen la mala energía y las preocupaciones y todo eso fuera del estudio. O sea, vengan a grabar en un momento en el que ustedes se sienten tranquilos, porque eso se va a reflejar en la grabación. Esa energía... Si tú vienes peleando con tu novia y 2 minutos después te cierras a grabar, esa rabia y esa frustración se va a sentir en el que resultado. ojo, 100%. Ojo, si de repente eras Kurt Cobain, tal vez funcionaba. Bueno, exacto, claro. O sea, Correcto. siempre hay que entender qué está El buscando contexto. uno, porque tal vez la frustración es el motor y es la nafta y está perfecto. Igual el final se podría pensar sobre el su legado funcionó. Sí, pero digo... Pero entiendo que la energía que manejaba era fuerte. Yo a lo que voy es que uno tiene que saber qué energía quiere, ya sea energía de frustración o energía de abundancia o energía de inspiración, la energía que quieras. Lo importante es tener tu templo y cuidarlo. Con Nico cuidamos muchísimo quién entra al estudio, creemos muchísimo en eso, en estar bien. Por eso las caminatas como una operación descontaminante y para limpieza, nosotros lo usamos muchísimo. Sí, sería un poquito hablar del método que aplicamos por fuera del diseño, digamos, todo lo que rodea el diseño, que es esto, tipo salir a caminar, charlar mucho, la meditación también me parece muy importante, seguir con el yoga, como encontrar un montón de cosas que rodean al diseño, pero que en realidad rodean a la persona y a estar bien, y encontrar una cierta búsqueda espiritual y cierta armonía, y eso después en el trabajo se refleja, pero directamente. Yo creo que sí, y yo creo que digamos, la premisa principal que yo tengo en este podcast es el hecho de que el diseño es una parte de nosotros. Nosotros primero somos personas y luego diseñadores. Entonces creo que todas esas cosas que nos componen como personas también son súper importantes y nos hacen mejores diseñadores, como lo que están conversando. Sí, completamente. Es que uno diseña desde el lugar de persona, porque cuando uno habita una ciudad y se toma los transportes públicos y se dirige por los carteles, es como persona que recibe esa información. Y cuando uno diseña, no hace otra cosa que volcar toda esa información que recibiste como persona para intentar de que el otro pueda entender mejor el camino o lograr lo que sea como diseñador, pero digo, creo que nosotros todo el tiempo estamos absorbiendo información, pero como persona, no como diseñadores necesariamente. O sea, vos vas a la farmacia y estás viviendo si está bien armado o no
cómo se pone, cómo es el cajero para recibirte el dinero y el display de las góndolas, pero es como individuo, como persona. Por eso digo, es importantísimo de qué te nutrís, porque después esa experiencia es el diseño. Sin duda, men. Y algo que ustedes estaban mencionando hace poco es como el hecho de empujar un poco los tiempos con el cliente y todo eso, ¿no? Cómo hacerle entender que este tipo de proyectos requiere más tiempo de nosotros, y creo que es una forma, una evidencia que ustedes están dando del hecho de cuidar mucho el espacio y la tranquilidad y la salud mental en general. Entonces, Sí. me gustaría saber mucho que nos expliquen un poco más eso que ustedes estaban conversando de las caminatas, el impacto que ha tenido en ti el yoga y la meditación. ¿Cuál ha sido ese trabajo personal que han estado haciendo en los últimos años que les permite hacer este tipo de situaciones con los clientes de vamos a empujar esto, no vamos a permitir este tipo de personas en el Yo estudio? en lo personal, creo, digamos, en lo personal, Ujú, la disciplina, digamos, construir un hábito. eh, con la meditación, por ejemplo, ujú, fue la disciplina y construir el hábito de hacerlo. ujú, Y después todo lo demás se da de manera automática. Como cuando vos empezás de alguna manera a meditar todos los días, te vas a dar cuenta solo cuando los tiempos te hacen bien o te hacen mal. Y cuando un tiempo te hace mal, es muy fácil decir que no, porque te hace mal. ujú. Es algo muy lógico. Es que creo que empieza a funcionar mucho la lógica Hay cuando sumas uno que hace como un restan camino también. espiritual. Exacto, sí, exactamente. Entonces creo que sea meditación, sea yoga, sea hacer tenis, sea, digamos, cualquier disciplina en realidad, eh, después te permite que las cosas se ordenen automáticamente. Entonces va a venir quizás un cliente a decirte, che, necesito esto para dentro de 15 días, y vos le vas a decir que no, pero le vas a decir que no con una sonrisa, le vas a decir que no con la mejor. Ujú. Sí. Entonces, el Sí, pero mensaje es yo aceptado, pienso, como está todo bien. sí, y yo pienso que le vas a decir que no, como un jardinero te va a decir que no cuando vos le preguntás si podés abrir el capullo de la flor así para que florezca ahora. Te va a decir tipo, no, vas a tener que esperar más días, porque Sí, no claro. sucede. Claro, Y entender al diseño como un proceso orgánico, como un proceso biológico, es Ujú, lo que te permite respetar los tiempos, porque nadie va a parir como agarrar y decir, che, no, este embarazo a los 2 meses, no, porque hay un sí. tiempo de gestación. Sí. Y Y cuando ese lo tiempo, entendés, sí. te permite fundamentarlo naturalmente. O sea, cuando lo entendés, te ujú. permite fundamentarlo de la misma manera que el Es jardinero te que no dice, lo che, la tenés que flor no va a florecer fundamentar. ahora. Claro, O sea, entiendo que lo fundamentás diciendo que no hay que fundamentarlo porque es el tiempo natural. O sea, claro. no lo puedes apurar. Y apurarlo es peor, y apurarlo es que se chamusque la flor y que no la puedas ver en su máximo auge y la veas toda chamuscada porque la abriste forzadamente. Es violento. Y si Ujú, hay algo que con Nico creo que intentamos de dejar afuera completamente del estudio es la violencia. Y para No, claro. nosotros no respetar el tiempo es violencia es para el violencia hacia uno proyecto y mismo. para Para el nosotros, proyecto, para para el uno proyecto, para mismo, para todo. el otro, para Claro, el mundo, es básicamente. como que cuando cuando algo es violento para una cosa, para el tiempo, es violento para todo lo que participa de eso, para el diseñador, para el productor, para el que lo recibe, se expande a todo. Entonces, somos muy cuidadosos de que todo sea lo más, a ver, tampoco no prolongado innecesariamente. Ujú. Sí, Lo justo es Claro, justo. claro. Es como lo justo no se excede, ni para un lado ni claro, para el otro. Es justo. claro. Correcto, correcto. Y todo esto me recuerda demasiado a mi experiencia en la dinámica de agencias, que es Y bueno, violencia, violentísimo. Sí. violencia 100%, men. Es increíble cómo las Que se horas refleja, extra, y perdón, pero cómo se refleja eso en el producto de la agencia, ¿viste? demasiado, men, muchísimo. Se refleja mucho en el diseño, se refleja mucho en lo que consumimos, digamos, en la televisión, en la publicidad, cómo se ve esa violencia, ¿viste? Pero y yo creo que ese ha sido como el factor principal o uno de los grandes factores que ha hecho que las grandes marcas empiecen poco a poco a ver estos estudios pequeños Sí. de 5, 8 personas para experimentar y hacer cosas distintas para la marca. Ujú. Lo hemos visto, o sea, yo hace poco salió una campaña de Nike que a mí me pareció increíble, y en realidad solo hizo un estudio de acá pequeño de Brooklyn, que yo Claro. he tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que fueron parte de ese estudio, y no son más de 8 personas ahí. Sí. Y Mm. eso es Es algo, que más gente.
más gente no es más rápido. Eso es como que tenemos que dejar de pensar que las ecuaciones son tan simples, porque eso le quita, eso es como completamente superficial y puede servir para la publicidad, pero más gente no es más rápido, más plata no es mejor. Correcto. Como que no todo es más, como que no. Esas son las fórmulas que creo que llevan a que ahora se den cuenta de que tal vez 8 personas o 2 personas, en nuestro caso, pueden llevar adelante una campaña de una corporación. Claro. Correcto, man. Y en esos momentos cuando empiezan a trabajar con clientes o con, digamos, con personas externas a su círculo, ¿cómo manejan esa dinámica de ese intercambio de energías? Porque a mí me gustó mucho algo que estabas conversando la última vez que hablamos, que tú no le respondes con la misma manera al cliente. Si el cliente viene con cierta energía negativa, apuro, o digamos en este caso, entre comillas, violencia, esa parte que creo que les ha ayudado mucho el trabajo personal de mantener la calma y, ok, ya va, no lo voy a responder ahora. Esa dinámica me gustó mucho y creo que puede funcionar porque siento que para la gente que pueda estar escuchando, que muchos son diseñadores juniors, caen en esta trampa digamos, de ser reactivos a lo que pase o quejarse de, no, es que el cliente siempre tiene la culpa, pero bueno, ya va, ¿dónde está nuestra parte también, no? Como diseñadores. No, nosotros tenemos, a mí me pasa mucho, ahí quizás es un punto que tenemos con Sebi en el que siempre debatimos, pero a mí me pasa mucho de que a mí me sirve mucho pensar en mí, digamos, no en la culpa del cliente, digamos. A veces sí, tiene la culpa, pero a mí no me sirve decir, tipo, tuvo la culpa del cliente. A mí me sirve decir, tipo, ¿qué hice yo para que esta situación se esté dando? Y así la próxima vez tengo herramientas nuevas. Pero no soy muy partidario de decir, tipo, es la culpa de él está en una. Es que hablar de culpas es que ya parte para mí de un error pensar en culpas. Sí, completamente. Yo no pienso jamás en culpas. Yo no pienso jamás en culpas. Puedo pensar en responsabilidades y en tendencias. Por ejemplo, hay clientes más destructivos y hay veces que es la charla que dice Nico, que hay muchas veces que nosotros podemos repasar todo lo que hicimos y te da que todo lo hicimos bien, pero del otro lado puede haber algo que se va del pronóstico y que hace que puede ser algo que vos puedas hacer todo bien y sin embargo, no podés controlar todo. A veces del otro lado puede haber mala predisposición y ya, y ya está. Y el aprendizaje es no trabajar con determinados tipos de personas. Yo a veces siento que no siempre se puede pensar qué hacer mejor. A veces hiciste lo mejor y a veces no se pudo. Ese es el punto de debate que tenemos con Sebi. Claro. ¿Qué es eso? Está bueno, pero está buenísimo. Pero que sirve, porque después yo entiendo como que lo que dice Nico, yo después lo incorporo y lo que digo yo, Nico lo incorpora y queda cruzado. Y hasta a veces después yo digo algo y es tipo, no, el cliente, y me lo dice Nico, y nos invertimos en ese ping-pong. Que eso es para mí lo bueno de ser dos, no tres. Porque ser dos lo que hace es que uno está todo el tiempo como contrapunto. Cuando sos tres, a veces se generan como agrupaciones, pero el dos es, con Nico todo el tiempo nos invertimos. Cuando hay un pensamiento muy Nico, tal vez lo transmito yo y se lo transmito a Nico. Y cuando hay un pensamiento tal vez muy Sebi, viene Nico y me dice, no, es esto, y es así, me lo viene a decir Nico, pero creo que eso también es nuestra dinámica de dos, de la dupla. Pero ¿cómo llegan a un acuerdo? Porque, por ejemplo, esto me recuerda una vez que escuché un podcast. Usted no siempre no siempre se llega a un acuerdo. Pero no siempre se llega a un acuerdo, pero sí. Quería decir esto. Sí. Quería decir que a veces el acuerdo es, probémoslo como decís vos. Y del otro confiar. Y se terminó. No siempre hay que llegar a un punto de acuerdo, porque a veces llegar a un acuerdo no es lo mejor para el proyecto. Sí. Pero me explico, o sea, por ejemplo, ustedes son socios, están llevando este estudio, y esto me recuerda una vez que escuché un podcast de Jeff Staple, que él decía como que a mí me funciona súper bien cuando somos asociación de 3 personas, porque da la oportunidad de, si 2 están de acuerdo, pues eso es lo que se hace. Pero eso para mí es una sensación muy de negocio. De negocio, claro, como... A mí lo que me pasa, me parece que conseguí, al tener un norte
objetivo, tan empático, tan en común, de tipo, de que nos gusta lo mismo, en definitiva el objetivo siempre es el mismo. Y si viene un proyecto que yo tengo ganas de hacerlo y Sebi quizás no, tengo las herramientas también para decirle tipo, qué es lo que yo valoro de este proyecto y por qué creo que nos lleva a ese norte. Y ahí es donde quizás Sebi tipo, decís, de una, sí, vamos, dale, vamos para adelante, y viceversa, digamos, ha pasado hace poco también un proyecto que quizás yo no la sentía tanto, pero Sebi en ese proyecto veía un montón de cosas y que efectivamente las tenían, porque lo hicimos y es verdad, tipo, estaban esas cosas. Por eso creo que funciona la dupla, Claro. ¿no? Como Y de que es hecho, este espejo, es como un espejo. Sí, y es una convivencia, porque uno ¿no? convive con alguien, ¿no? Y vos querés poner la planta acá y la otra persona acá. No necesariamente ponerla en el medio generaría que ninguno esté satisfecho. Es como que en realidad estás haciendo que nadie esté satisfecho cuando, si yo a Nico lo elijo por un montón de virtudes y además por una confianza enorme. Entonces, si yo una persona que elijo me está diciendo con suma confianza que seguime, si yo no lo sigo, tendría que dudar de por qué lo elijo. Claro, entiendo. Porque se supone que uno elige a otra persona para que pueda a veces terminar de integrar ciertos grados de visión que uno no tiene. Porque si no, trabajaría solo. Y no lo elijo eso. Correcto, me encanta eso. Y creo que algo que estaban conversando hace poco es el hecho de tienen este norte que quieren seguir y que cada uno confía en el otro, en que, digamos, tiene las herramientas y la capacidad de decisión para dar los pasos que los lleven a ese norte. Pero recuerdo en la primera conversación que tuvimos, también me dijeron que ese norte cambia constantemente. Cada cierto tiempo va cambiando y las prioridades van cambiando. ¿Cómo han ido trabajando el hecho de simplemente... Porque hay mucha gente que se encierra en cuatro paredes, ¿no? Como que yo quiero ir hacia allá y no hay vuelta atrás, pero soltar esa idea de, no, ¿qué te pasa si más bien lo hacemos por acá? Es que hay que pensarlo como una mamushka, ¿no? Cuando uno habla de norte, no habla de la dirección de un solo viaje. Cuando uno habla de este norte que decimos con Nico particularmente, uno está hablando de una foto enorme, de una foto gigante, de una foto que es tan grande que es megalómana de tan grande que es como el bienestar del diseño gráfico y el bienestar del mundo. Ese es el norte, o sea, el norte no tiene que ver con a dónde va el negocio. Esto que decís vos que cambia, a veces es una foto más mediana o más chica, que tiene que ver con gustos, con qué te gusta hoy. Hoy nos gusta tal vez algo más 3D, hoy nos gusta algo más degradé, hoy nos gusta algo más collage. Eso va cambiando y el foco del negocio, pero este norte, que es la foto enorme, que es una foto grande, que tiene que ver con nuestros valores y con nuestro fin último, que creo que tiene que ver con la intuición y con la expansión de lo bueno y de lo sano, no cambia. Claro. O sea, es un poco más firme. Correcto. Que eso es lo que nos une. Porque después lo otro son tendencias. Después lo otro es qué zapatilla te pusiste hoy. Y eso lo chequeas todos los días. Sí. Y yo creo que lo importante ahí es algo que siempre intento conversar con las personas que escuchan el podcast, que me dicen como que no, antes de subir y compartir mi trabajo, primero quiero tener un estilo definido. Yo le digo como que no esperes a tener un estilo definido. Eso siempre va a estar en constante evolución. Completamente, está en constante evolución, en constante cambio. Hoy creo que es también una tendencia, ¿no? Que los diseñadores tengan su estilo y su impronta. No sé cuánto va a durar eso. ¿Viste cómo? No sé cuánto va a durar eso. Es que la respuesta es, no esperes a nada. O sea, no esperes a tener un estilo, no esperes a tener el cliente ideal, no esperes a saber usar todas las herramientas. No esperes, porque en realidad en la no espera, cuando uno no espera y hace, ahí está el aprendizaje y ahí te vas a encontrar con la herramienta que querías, ahí te vas a encontrar con esto que decías vos de tal vez tenés un estilo, pero el estilo se encuentra haciendo, no se encuentra buscándolo en Pinterest. Correcto, y aparte también creo que algo importante de entender es que, digamos, el hecho de tratar de conseguir un estilo
es bien loco porque al final, como estamos diciendo, va a cambiar mucho y en realidad lo que va a hacer sentido, o sea, lo que va a tener sentido al final de todo esto es que tú creaste eso, tú eres la fuente de creación de todo esto. Sí. Y es lo que tú vienes diciendo, como que de pronto por una época a ustedes les gusta el 3D, como hay otro día que les gusta más la ilustración y al final todo cuando lo ves en el macro tiene sentido porque es Los Caballos quien hizo Es que yo creo proyecto. que uno no tiene que buscar estilo, tiene que buscar coherencia. Porque la coherencia se ve en cualquier estilo. Ok. Si con Nico agarramos y vamos a componer una pieza de música clásica, va a tener las mismas cualidades que un logo. Ok. Hecho por nosotros. Porque va a tener coherencia, porque va a tener una investigación, porque va a tener un criterio, porque va a tener una búsqueda, porque va a tener un tiempo de desarrollo, porque va a tener una espera, porque va a No tener... siempre está agarrado de gustos. Creo que nunca está agarrado de, che, me gusta el 3D. No creemos... Siempre está agarrado de cuál es la necesidad del proyecto o a dónde llegamos investigando para este proyecto y quizás llegamos a algo que nos lleva y quizás es, yo qué sé, cualquier técnica, ¿no? No importa la técnica. No sé si el estilo está en la técnica. No, yo creo que por eso uno busca coherencia. Sí. Y coherencia me refiero que es serle fiel a cómo uno explora. Claro, a cómo uno explora, a cómo uno se maneja con el material. No importa si eso es plastilina, acrílico, vidrio. Lo importante, y esto es algo que nos une mucho con Nico, y creo que nos une desde la facultad, porque creo que los dos en la facultad esta parte la teníamos muy fuerte, que era la parte del esquicio, la parte de la prueba del material, de tocar, de hacer, de romper, de hacer un montón antes de editar. No editar, ¿viste? No hacer editando, hacer pensando en la foto para Instagram. Hacer pensando que eso hay una intimidad en principio entre quien lo hace y la pieza. No ya pensando que eso va a tener un público y especulando con los likes. Eso es lo que mata al hacer. En realidad, yo siento que con Nico pensamos con las manos. Sí. Son como nuestros segundos ojos, cuartos ojos, no sé. Sí. Me encanta eso, pero por ejemplo, ¿cómo es la conversación con el cliente cuando quieren, digamos, dar por hecho desde el comienzo la idea de, mira, esto va a llevar tiempo y vamos a desglosarlo de esta forma? ¿Ustedes presentan como que un cronograma de cómo va a hacer eso al cliente? O, no, digamos... yo creo que más que cronograma duro, es más tipo, hablamos en 15 días. Como medio así. Quizás en esos 15 días, tipo, estuvimos 5 días mirando la tele y cayó la idea sola, ¿no? No sé si hay una fórmula, digamos. Pero ¿no? hay algo no sé importante. Si un calendario. Hay algo importante que es que no aplicamos un calendario, pero sí consideramos urgencias. Entonces muchas veces pasa que, che, yo la página la puedo desarrollar en el tiempo que digan ustedes, pero yo tengo una presentación en un mes que tengo que por lo menos mostrar esto y esto. Ok, pero no adelantemos toda la web por esa presentación. Atendamos esa presentación, la resolvemos, pero que la web tenga el tiempo que necesite. Como que lo que hacemos es no confundir el proyecto final por una urgencia. De última atendemos la urgencia y después el proyecto tiene el tiempo que corresponde, pero sí tenemos, por eso yo te decía que el diálogo es muy importante, porque con el cliente sí charlamos, decinos qué fechas tenés de acá a poco importantes, a ver qué podemos hacer y pensamos una estrategia, porque creemos en las estrategias. Claro, más que el calendario, estrategia. Pero, ¿sabes? O sea, creo que eso es algo que, por ejemplo, yo tengo muy como en el chip mental de ir como en el camino mostrando avances, porque es mi escuela de agencias con la que he estado en los últimos 10, 12 años. No sé si lamentablemente, pero bueno, es así para mí. Y creo que me interesa mucho saber cómo lo hacen ustedes, porque el hecho, o sea, yo siento que para la mayoría de los clientes dentro de una agencia o freelancer, lo que sea, el hecho que tú le digas, por ejemplo, no, hablamos en 15 días, para ellos puede ser como que ya va, o sea, no voy a ver ningún adelanto, cómo vas, o sea, ¿cómo manejan ustedes esa parte? Bueno, en principio, si no podés aguantar 15 días, pero es como practicar lo que tengas que practicar espiritualmente para poder soportar la incertidumbre de 15 días, que es muy poquito. Claro, sí. Pero más allá de eso, yo pienso que la entrega intermedia, la de ir pasando adelantos, la de te voy mostrando que estoy trabajando y solo te demuestro, porque no es por el bien del diseño, es para quemar
la ansiedad y para bajar la ansiedad del cliente. O sea, ese es el motor y no el diseño. Por eso lo quiero separar porque digo que lo que quiero decir es que es importante entender que cuando uno hace eso, no lo hace por el bien del proyecto, lo hace por la ansiedad de la otra persona. Entonces ya Sí, está y por arrancando, calmar la ansiedad de la otra persona. Estás No, usando el diseño para y calmar la entonces ansiedad de ya la está otra arrancando persona. en un lugar raro, pero Sí. más allá de eso, y también creo que es como para que él tenga cierta idea de, él está trabajando todo este tiempo en mi proyecto, o sea, lo que yo estoy pagando, entre comillas, vale la pena porque él está trabajando duro en esto, ¿me sí, pero explico? Sí, es raro, es raro. es raro, Sí, sí. pero más allá de eso, yo lo que te iba a decir es que me parece que ir adelantando cosas, lo Ujú. único que genera es que yo te diga qué te voy a regalar para el cumpleaños y que después te lo Mm. dé. ¿Entendés? Hay un factor sorpresa, hay un factor de apertura de eso, hay un factor de primer encuentro con la marca que lo perdés. Y eso Sí. no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que la otra persona calme las ansiedades, no con viendo que estás trabajando, sino yendo a jugar al tenis, qué sé yo. Claro. Pero Por tiene eso, que, sí, yo no sé pero, hasta dónde, no sé hasta dónde ayuda al diseño, digamos, mostrar proceso para calmar ansiedades, digamos, ¿no? No sé si tiene que ver con el producto final, creo que perjudica el producto final un poco. pero, por ejemplo, ustedes como estudio, ¿cómo fueron llevando la comunicación esas primeras veces que tuvieron encuentros con el cliente? ¿En algún punto les llegaron a decir eso? Como que, bueno, pero podemos ir viendo algo en el camino, o sea, ¿cómo fue No, esa comunicación? No, nunca tuvieron así, eso. no, digo que se Ujú. responde no. Ok, Y ya está. ok, Y está todo bien, como El está no es todo una bien. respuesta válida. claro, El no sin es una duda. respuesta válida. Y hay que tatuárselo si es necesario. Sin duda, men. Y Sí. cómo, bueno, exacto, pero ustedes desde, digamos, yo me imagino que al comienzo empezaron a aprender a decir no. Sí, Es obvio, que obvio. sí, Empezamos pero a aprender aparte, a decir no, pero también desde la experiencia, digamos. claro, Nos dimos cuenta que es mucho más sólido, mucho más importante tomarte el tiempo para diseñar algo tranquilo, sin mostrar proceso, porque confunde, porque es para calmar ansiedades. Cuando llegás a esa primera presentación, a esa primera reunión y mostrás todo lo que hiciste, se genera en el cliente una tranquilidad de que le estuvimos dando a pleno a eso, Claro. y esa es la experiencia positiva que después este cliente le comunica a claro, otra persona y se fortalece boca en boca. sí. Digamos, Y ese enojo se es pasa. muy importante eso, sí. Ese enojo cuando de repente ven la calidad de lo que presentás, es como que vos ves como inclusive, viste, se le va cambiando la cara porque Ujú. se dan cuenta de que no funcionaba su método, de que no, de que en realidad el hecho de que no tuviesen control de qué estaba pasando no Ujú. significó que del otro lado no se estuviese diseñando, Obvio. experimentando, preparando una presentación power. Y yo Claro. creo que también eso de alguna manera perjudica el hecho de que si ustedes, por ejemplo, le dicen, sí, mira, lo vamos a terminar en 15 días el proyecto, pero en 3 días te voy a mostrar un adelanto, en realidad lo que vamos a mostrar es las primeras ideas que se nos ocurrieron. Sí, y vas a estar diseñando para el adelanto, no vas a estar diseñando para el producto final, vas a estar diseñando Mm, para ese checkpoint que pusiste, que no tiene Sí, nada que ver con el producto final, con la estrategia claro. final. No creo que le haga bien al producto solo el diseño. cumplir un deadline de vamos a salir Sí, de esto y ya. sí. Sí, Y ojo, yo creo que eso es algo que vas construyendo con el tiempo. De nuevo, Ujú. no, lo construimos con el aprendizaje. Pasamos por el momento en el cual nos dimos cuenta, tipo, che, esta entrega no fue necesaria. Ok, Y así vas construyendo también tu confianza y se empiezan a acercar clientes o personas sabiendo que el resultado va a estar bien y que manejás ese nivel de confianza y ya, y como que resulta todo bien, digamos. Es algo de sí, nuevo, como que siento que lo vas aprendiendo y lo vas construyendo con el camino. No sí. es que un día nos sentamos con Sebi y escribimos el manifiesto de los caballos y dijimos, no se entregan adelantos, no se entrega proceso. sí, claro, 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 Nunca lo No, claro. lo hicimos. escribimos, Yo lo creo que toda hicimos. la filosofía se fue construyendo también perdiendo en un montón de situaciones, Ujú. justamente haciendo negocios que no estuvieron buenos o que no nos convenían Claro, o tiempos que no nos convenían. Y ahí te das cuenta que no sirvió ni la plata, ni el trabajo para el portfolio, ni la satisfacción personal, ni construiste un vínculo con alguien. Y cuando es 0, 0, 0, 0, 0, 0, decís, bueno, ¿qué pasó acá? O Claro. sea, no, ¿qué pasó? Entonces me parece que está bueno esto que dice Nico, que si bien no arrancamos con un manifiesto de los caballos, creo que siempre tuvimos igual sí, una una idea. Lo de filosofía. la foto grande, es lo de la Porque, a foto ver, grande un poco.
Y me remonto a lo que te contaba al principio. Cuando con Nico decidimos abrir esto, lo abrimos teniendo como antirreferencia todo el mundo de la agencia y de las corporaciones. Entonces esto ya nació en una búsqueda distinta. Entonces, si bien no hubo manifiesto, esto partió como reacción a esta manera de trabajar es antigua, es violenta, es innecesaria. Queremos construir una que sea desde otro lugar, desde un amor al diseño en principio. Después se nos expandió amor al arte y después se nos va expandiendo amor a todo, porque te das cuenta que el diseño, o sea, de decirle diseño gráfico a una cosa u otra es solo categorizar y que hay diseño en todo, pero en principio eso, ya Los Caballos nació como contrapunto a ese mundo industrializado de las ideas, que vive de juniors y vive quemando fusibles y que los pibes se van con ataque de pánico porque los queman y después quedan turulecos con su autoestima por el piso. Entonces digo, esa enfermedad, no. Yo tuve una época donde trabajando en agencias me despertaba, digamos que si 4 de la mañana, sudando y con pesadillas, como con cierto, digamos, no llamaría taquicardia, pero sí estaba como acelerado, pensando como, acabo de perderme una reunión, no envié un archivo, ¿sabes? Como ese estrés es horrible, pero creo que tú, Nico, sí tuviste oportunidad de trabajar en agencias antes de empezar Los Caballos. ¿Hay algo de eso que sí te quedó como experiencia positiva? ¿Algún aprendizaje que hayas tenido? 100% antirreferente. Lo que no quiero hacer. Esto es exactamente lo que no quiero hacer. No, me relacionó con personas y eso es creo que lo único que me importa. O sea, hice amigos, fin. Hice amigos y me di cuenta que el diseño iba por otro lado. Que si yo quería cuidar al diseño, quería disfrutar lo que hacía, quería estar orgulloso del producto, del diseño, de lo que haga, estar orgulloso de eso, no era por ese camino. Entonces dije tipo, listo, no es este el proceso de diseño que quiero. Sin duda. No me sirve. Entonces dije tipo, listo, vamos por Sin otro duda, lado. man. Yo creo que... No, y quería decir que también fueron transiciones. Que esto no fue un blanco y negro, fueron transiciones. Cuando nosotros decimos el traspaso el traspaso del nuestro antiguo régimen a los caballos, fue una transición también. No fue porque yo creo que la utopía, lo que te vende la publicidad es que yo te diga que un día dejé el trabajo y fundé esto. Pero no es así. Esto se construyó durante un montón de tiempo sosteniendo dos mundos hasta que pudimos pasarnos al otro. Correcto. Es como que estábamos en una piedra y estaba la otra y todavía, viste, con un pie en cada lugar. Porque me parece que está bueno pensar que la construcción no es en un día, no es renuncié, tiré todo, es con inteligencia. Claro. Y con Nico, por ejemplo, su salida de la agencia fue con inteligencia, no fue con rencor, no fue abrupto, no fue pegando un portazo. Porque justamente creemos que es es lo mismo que te decía de los procesos biológicos de la flor. Es lo mismo, uno como que no hace, tipo, hay estaciones, es muy progresivo y me parece es una que transición, con Nico es una transición. Lo entendimos así y fue una transición inteligente. Y cuando digo inteligente, nosotros no nos recibimos de administración de empresa y calculamos números. Claro. Inteligente fue que se sentaron dos pibes de 20 y tantos años a charlar qué nos convenía, con nuestros criterios y con nuestra experiencia, y preguntándole a las personas que queremos y nos rodean un poco qué les parecía, y también ir en contra de todo pronóstico, porque cuando a veces le planteas lo que querés hacer a alguien que querés, te dice que es una locura. Y a veces está bueno ir en contra de ese pronóstico. Sin duda. Y hacerlo. Sí, que tiene que ver... perdón, pero un poco eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que hay muchos pensamientos institucionalizados, hay muchas estructuras establecidas, y cuando vas en contra de esa estructura o de esa institución, ahí es cuando los que te rodean dicen, che, pero fíjate, porque quizás acá la estás flasheando, este proyecto quizás lo tenés que agarrar. Y cuando le prestás atención a la intuición, cuando sos fiel a la intuición, a lo que querés hacer, a disfrutar, se empiezan a abrir otras puertas que no estamos muy acostumbrados a abrir, ¿viste? Estamos muy acostumbrados al estrés. Claro, estamos muy acostumbrados al estrés.
y no Sí, está eso es lo sí. conocido, es un mal conocido y hay gente que Claro. prefiere quedarse con ese mal conocido. Pasa que a nosotros nos gusta como eso bueno por conocer. Ujú. Sentimos que hay algo mejor por conocer todo el tiempo, es como algo que a la vez con Nico a veces tenemos que regularlo, porque a veces decimos, che, ya está bueno, como esto lo podemos dejar así. ¿Entendés? Como que hay veces que si no está roto no lo arregles, ¿viste? Pero Ujú. pasa que tenemos los dos una mente de sentir que todo es perfectible y de que Ujú. es una cualidad de las cosas, lo perfectible. Yo creo que eso que hablan de hacerle caso a la intuición, muchas veces creo que le tenemos miedo a la sensación de tener miedo. Entonces empezamos a justificar muchas cosas. Sí, Yo me he visto, es un loop. sí, yo me he visto mucho en esa situación de justificar por qué no seguir la intuición, como por ejemplo, ah, no debería salir más, digamos, con Sebas porque me falló como amigo, pero es que él ha sido buen amigo en otras ocasiones. O yo no Bueno, debería... Entonces, eso es la razón, mirá, es Ujú. Esa es la así. razón, sí. Esa es la Sí, sí. razón. Uno tiene un primer pensamiento, esa es la Ujú. intuición. Yo Ujú. veo dos caminos. De repente, mi corazón, pongámoslo en un órgano si querés, Ujú. mi Ujú. cabeza, Ujú. lo que quieras, te dice el de la derecha. Ujú. Eso es la intuición. Sí. ¿Sí? La razón es, pero veo unos cactus, no, el Ujú. camino no va a estar bueno, Ujú. veo pastito, voy por acá. Eso es la Ujú. razón lo que justifica. La intuición no Ujú. necesita justificación. Correcto. Y la razón no sabemos bien de dónde viene. Dicen que empezamos a razonar y a pensar por el consumo de carne y la grasa que se fue al cerebro. O sea, o sea, yo cuestiono la razón a veces. Pero Porque, también es una construcción de tu entorno. O sea, nadie nace pensando que no es bueno para algo o No, lo que sea. claro. Es una construcción de tu entorno, familia, obvio, amigos, Del todo. colegio, obvio. del colegio y de una Claro. necesidad mundial de un momento histórico. O Ujú. sea, la razón cambia según qué se necesitó enseñar. Claro. Una pregunta, ¿ustedes como estudio tienen clientes retainers? O sea, clientes que mensualmente, con los que mensualmente trabajan en proyectos de, no sé, de Sí, lo que sea. tenemos de los dos. A Y, veces son proyectos que arrancan y terminan, y a veces un servicio como un engagement, digamos. claro, sí. Y una pregunta, porque yo estoy empezando a entrar en esa parte de tener clientes retainers y me gustaría saber cómo manejan ustedes esa dinámica. A lo mejor, cuáles son las cosas que han descubierto en el camino que ha funcionado para ustedes en esa construcción mensual de trabajo con los clientes. O que también me Primero, gustaría, sí. perdón, me gustaría también qué consejos le pondrían dar a los diseñadores que quieren empezar a conseguir clientes así, retainers que tienen un engagement mensual de trabajo. Primero, justificarlo, digamos. O Ujú. sea, si existe la necesidad, Ujú. eh, viene un cliente que tiene esa necesidad, es cuestionarle la necesidad, charlar sobre esa necesidad, charlar Ujú. sobre qué es lo que necesita, cómo lo puede necesitar. Y entender entender que quizás un fee también es un diálogo en el tiempo, no es algo Ujú. duro, fijo, establecido. Es Ok. una construcción de una relación y creo que así lo fuimos construyendo con Sebi, con los clientes que son quizás más eh, ahí que están, digamos. Ujú. No sé si hay una fórmula, sí es encontrar la necesidad, Sí, básicamente. a ver, también nos pasa algo con Nico, que es que si bien todos los proyectos terminan, eso es como, se puede agarrar con pinzas porque nunca terminan, porque las marcas están vivas, Ujú. Sí, entonces, porque conviven en un contexto que está vivo, entonces todo el tiempo se resignifica, entonces digo, no sí, termina nunca. Uno puede decidir no continuar el trabajo Ujú. con ese diseño, pero digo, no se termina como eso que ese mensaje. Ujú. Y después creo que también con Nico nos pasa que todo el tiempo, como te decía, estamos pensando qué mejorar. Y claro, eso, para un cliente es invaluable que alguien esté pensando cómo mejorar todo el tiempo su producto. Correcto. Entonces, tener a disposición un equipo que lo que llamamos nosotros está en un servicio always on, Ujú. que es estar todos los días atentos a qué se puede mejorar, yo creo que ese es el servicio que hace o genera el engagement. y que Contar con ese equipo. sí, y que lo construimos con cómo somos, digamos. Yo Desde el creo día que cero, con la primera sí, reunión. nos pasa mucho de, no sé, hay un cliente, por ejemplo, terminamos un proyecto con un cliente, listo, fin. Pero quizás al mes decimos, chabón, estos pósters tenemos que hacerlos para tal. Y lo contactamos de nuevo y decimos, che, la vimos con esto, hagamos estos pósters, están increíbles. Ujú. Es Y que va ahí de es la la mano, relación, y ahí es cuando también el cliente se da cuenta de, sí, che, los necesito cerca porque eso no lo había visto yo. sí. Claro. Como, Es que va de la mano, mirá,
va de la mano con no ser mezquino y con no escatimar en las ideas. Si hay algo que no hacemos con Nico es escatimar ideas. Y en una primera reunión, si nos imaginamos un montón de cosas, las volcamos a la reunión y empezamos a decir qué nos imaginamos, cómo lo vemos, qué pensamos. Y esa no mezquindad de ideas lo que genera también es que del otro lado se vea que, che, tipo, en una charla de 1 hora, esto es lo que pensaron. Imagínate si en el mes a mes hay una continuidad de trabajo. Y yo creo que con Nico nos pasa eso, porque nunca pensamos que cuando uno da una idea está perdiendo dinero, sino que uno lo está buscando por el bienestar de ese proyecto, pero como te decía antes, si es por el bienestar de ese proyecto, es por el bienestar de todos los proyectos. Correcto. Entonces eso inmediatamente te vuelve, no lo haces por ese cliente. Esas ideas que tenés, si no impactan con ese cliente y si no se encausan en ese proyecto, son ideas que ya nacieron. Y eso es invaluable para nosotros. Nosotros necesitamos de esa chispa, viste, medio de la creación, como de, listo, eso no sabemos dónde termina. Hay ideas con Nico que las pudimos haber agarrado 7 años después y las hicimos. Claro, y yo creo que eso es súper importante porque el hecho también de cuestionar, muchos diseñadores tienen el miedo de hacer preguntas como esas porque sienten que van a quedar como esta persona que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Como que no, es lo más importante hacer preguntas. Es lo más importante y lo que yo les he dicho, y de hecho hace poco hice un post en Instagram hablando de eso, de, miren, hay que cuestionar y preguntar, porque quizás, ustedes han tenido el caso de que quizás llega un cliente pidiendo algo y ustedes como que en realidad tú no necesitas eso, o sea, las preguntas los llevaron a un punto de, no necesitas un website, necesitas un logo, por ponerte un ejemplo. Sí, completamente, por eso nos parece súper, súper importante la conversación. Cuando se nos acerca un cliente a pedirnos algo, no escatimamos en preguntar, no escatimamos en conversar, en qué necesita, en por qué crees que necesitas lo que necesitas. Hacer muchísimas preguntas. Hacer muchas preguntas hace que después el cliente confíe, porque, che, nunca había respondido a esa pregunta, la tendría que haber respondido. Correcto. Entonces ahí vos justificás muy bien tu trabajo. Y ahí es donde... Aumenta tu valor. Sí, exacto. Y con porque esa te sentís protegido. Porque sí, te sentís haces protegido. También que el cliente confíe mucho en lo que vas a hacer. Y ahí te espera un mes. Cuando vos hiciste las preguntas correctas, no tienes ningún problema en esperar el tiempo necesario para que llegues al producto. Sí, es que a veces puede pasar que alguien te pida que vayas a su casa todos los meses a cambiarle una lamparita. Y no lo necesitas, porque vos sabés que esa lamparita todavía funciona, vos sabés que eso no es lo que necesita. Entonces, si vos ofreces un servicio que alguien no necesita, tampoco lo necesitas vos. Perdón que vuelva con esto fractal, pero es importante entender la fractal, porque después te empezás a frustrar porque estás haciendo algo que en realidad no sirve. Y es un bajón hacer algo que no sirve. Porque yo creo que con Nico los dos pensamos que el mayor objetivo del diseño gráfico es hacer que las cosas funcionen, del diseño. O sea, darle una función, darle un sentido. Y creo que por eso cuando cuando un cliente viene con un objetivo que no es necesario, lo replanteamos entendiendo los objetivos que tiene, entendiendo cuáles son sus valores y entendiendo que le hacemos una propuesta, porque de vuelta, tal vez el cliente quiera hacer eso, pero eso tal vez lo va a encontrar en otro estudio. Nuestra propuesta es esta. Correcto. A mí me gustaría volver a la parte de la salud mental, porque creo que es algo fundamental como diseñadores y para todos, y quiero llevar siempre este mensaje en cada episodio. ¿Cuál es la rutina de cada uno desde que se despierta? O sea, ¿cuáles son las cosas que ustedes consideran hacen desde el primer momento que se despiertan que los ayuda a mantener eso en constante, digamos, revisión y mantenerlo a ustedes presente cada día en la toma de decisiones? Sí. Yo no sé si tengo una rutina. Sí tengo hábitos. Desde lo práctico, en principio, hacer meditación trascendental 2 veces por día, como mañana y noche, 20 minutos, y eso automáticamente me empieza a ordenar todo lo demás. Okay. En principio eso, y creo que con esa salud mental, digamos, puedes tomar decisiones más tranquilos, puede pasar algo malo y no lo vas a vivir como malo, sino que vas a saber qué tenés que hacer en ese momento y hacerlo. Pero si tengo que resumirlo, creo que es simplemente con meditación y haciendo lo que me gusta, digamos. Pero yo creo que la meditación, gracias a meditación, todo lo demás vino por añadidura.
Excelente. Como a mí me pasó un poco eso, en lo personal. Y pasaron 7 años de que estoy meditando, lo empecé a notar después de los 2 años de haber estado meditando. Por eso creo que la importancia de construir el hábito. Hace poco estuve viendo unos videos en YouTube que dicen cómo construir un hábito. Y supuestamente hay una fórmula que dice que si vos por 30 días haces algo de manera fija, después de esos 30 días no te va a costar. Pero que hay unos 15 días de esos 30 días que son los primeros, en los cuales es muy difícil hacerlo. Pero cuando pasás esa barrera, se construye un hábito. Y está bueno, en principio, construir hábitos que te hagan bien. Sí. Pero de nuevo, yo encontré la meditación. Quizás otra persona encuentra el tenis, quizás otra persona encuentra que quiere ir a bucear. No sé si hay una fórmula específica, es lo que a uno le haga canalizar. Como cuando haces algo y decís tipo, uy, descargué un montón de energía en esto. Eso, es eso, como que es definitivamente eso. Sí. Y leer, me parece también. Yo por mi lado, te puedo decir la rutina de construir ahora en cuarentena, porque es bastante distinta. Claro, encima de eso que cambió todo. Es bastante distinta a como era, pero te puedo decir cuál es mi rutina hace 150 días, no sé hace cuánto estamos. Yo en el último tiempo me desperté entre la 1 y las 4 de la mañana, trabajo de noche, a las 8 de la mañana me meto en un baño de inmersión que lo di a llamar como baño uterino, que para mí es como estar, tipo es un baño caliente de inmersión, donde he tenido en los últimos 100 días las mejores ideas, sin duda, que va de la mano con lo que dice Nico de la meditación. Yo no hice meditación, pero creo que estar en esa bañera con agua caliente, en una posición fetal, como si estuviese adentro de mi madre, es lo más parecido a meditar. A las 8 de la mañana me doy este baño, que dura aproximadamente 40 minutos. La despierto a mi novia con el desayuno. A las 12 me voy a dormir. A las 4 de la tarde me despierto y empezamos a hablar con Nico. Y así después duermo una siesta y me despierto de vuelta entre la 1 y las 4 de la mañana. Un bardo. Y también nos pasó con Nico que estamos fuera de sincro. Algo que pasaba mucho en el estudio es que siempre íbamos en el mismo horario y compartíamos mucho eso, pero algo que pasó en este tiempo es que de repente cada uno está en su sincro, y lo cual hace que de repente haya casi unas 24 horas de cobertura horaria del estudio, y que cada uno se lo respeta, porque cuando Nico me dice, che, vos estás, y yo no estoy, no es que se enoja. Y si yo le digo, che, estás, es como que los dos entendemos que los dos necesitamos estar de buen humor para que esto funcione. Y tal vez Nico necesita meditar, y yo tal vez necesito darme un baño uterino. Entonces, los dos necesitamos estar bien. Y por eso te decía... y por eso te decía lo de que a veces el mejor lugar no es en el medio, el mejor lugar es los dos. Es como eso, que con Nico yo creo que realmente intentamos de respetar las rutinas, y yo siento que hay veces que yo quiero dormir más, hay veces que yo quiero dormir menos, hay veces que yo quiero hacerlo más temprano, hay veces que quiero trabajar de noche. Y Nico lo suyo, a veces coincidimos, a veces no, a veces decimos, che, tenemos que coincidir porque lo demanda el proyecto, entonces dejamos de lado qué quiere cada uno, pero siempre es muy importante respetar las rutinas de cada uno, que la rutina mía no interrumpa la de Nico, y que la rutina de Nico no interrumpa la mía. Sin duda. Exacto, y eso lo que va a hacer es que al final los proyectos pues salgan las mejores ideas, cada quien llega con ese espacio mental para darle importancia a las ideas. La mayoría de conversaciones nuestras por WhatsApp es, che, la vi. Es como si fuese una visión mormónica de que apareció, ¿entendés? Pero tiene que ver con eso, con que esas visiones no están enfrente de la computadora, están con los ojos cerrados, estamos viendo con los ojos cerrados. Y eso es lo más importante, ¿entendés? Que no tenés que mirar con los ojos, como que es lo que te decía de mirar con las manos, de que hay que sacarle literalidad a los órganos. Sí. Y una pregunta, ¿qué cosas han logrado durante esta cuarentena como estudios que ustedes dijeron, oye, esto nunca lo vimos venir, ¿no? Qué loco que aparecieron estas oportunidades?
Y Eh, sí, yo pienso que a sí, nivel no sé, es mucho. experimentación, por ejemplo, a nivel lenguaje, una cantidad de cosas que las irás viendo por Instagram, que es Ujú. infinito. No sabría por dónde empezar a mostrarte. Sí, Claro. hay un O montón sea, de data, o sea, generamos un montón de data, porque activamos una especie de modo nocturno medio facultad. En la Ujú. facultad nosotros estamos muy acostumbrados a la entrega y sí, a esto que darle decía el tipo toda la esquicio también, noche, de Ujú. el experimentar esquicio de también. experimentar. Entonces, digamos, encontramos de nuevo ese espacio y se está generando mucha data, mucha data. Y después, por otro lado, nos está pasando de que de alguna manera pareciera que la cuarentena activó a la gente en Ujú. mirarse a uno mismo, entonces de golpe hay también muchos proyectos que nos están llegando de identidad visual, de cosas personales, ¿viste? Entonces Ujú. se nota que la cuarentena funcionó como un espejo para mucha gente y de golpe aparecen necesidades que antes quizás en el día a día no eran, Ujú. como una identidad visual, como tipo, che, mi página web es un desastre, Claro, creo que es un buen momento de sí. actualizarme. Entonces también Aparece Claro. el están llegando un tiempo. montón de proyectos nuevos que lo bueno es que todos estos proyectos nuevos nos agarran en este modo de experimentación que tenemos, Ujú. entonces se combinaron dos cosas como repiola, ¿no? Como Sí. una Y experimentación también que estamos todo el pasa, día y una necesidad. sí, y se está dando un círculo virtuoso, que Ujú. es que al filtrar cada vez los trabajos que no nos representan y que no queremos hacer y hacer más lo que sí queremos hacer, nos empiezan a convocar cada vez más por las cosas que sí queremos Claro. Claro, y las que no queremos ya que empiezan a desaparecer. Es como ese grupo de amigos que como que ya tipo, ni te aparece en el feed de Instagram. Sí, sí, Como que sí. se empieza a desaparecer del radar sí. y me parece, sí, Perdón, pero volviendo un poco quizás a la pregunta que nos habías hecho sobre el fee mensual. Yo creo que si uno se pone como objetivo conseguir un fee mensual, no sé si lo va a conseguir, no sé si lo va a llenar o va a ser feliz. Ujú. A nosotros nos pasó mucho esto de que de golpe teníamos fee mensuales y decíamos tipo, ok, es por acá porque construye cierta solidez entre Estabilidad. Ujú. comillas, estabilidad entre comillas, y con el tiempo solo nos fuimos despegando de ese modo de trabajo sí. y nos fuimos para otro y Ujú. no necesariamente se nos desestabilizó la economía, digamos, como que no pasó Claro. nada, como que, Es que es muy nada, quería volver quizás un importante, poco a eso perdón, del es fee, muy porque, viste, importante, para mí es muy importante poner en jaque las creencias, sí, poner en jaque eso que uno cree que le hace bien, eso que uno piensa que lo sostiene. A veces hay que dar ese salto al vacío, como que hay Ujú. veces que uno está atado a que no, el fee mensual nos da la tranquilidad y de repente empezás a hacer cálculos de cuánto te da la no tranquilidad, digo, sin la tranquilidad de saber que está mes a mes, pero con la libertad y con la alegría que te genera tal vez no estar en contacto con determinado cliente, terminás generando más plata que con lo que pensabas que estabas tranquilo. Entonces, claro. eso es lo que decíamos también del horizonte. Con Nikon realmente nos gusta mucho poner en jaque las cosas que creemos, así como ahora te decimos cosas que parece que las recreemos y que son tipo tatuajes en el cerebro, Sí, en un seis día podemos meses. agarrar, sí, un En día seis podemos meses, en agarrar, menos, yo estoy seguro que el mes sí, que viene escucho este sí, podcast y digo, ¿qué estaba diciendo? sí. O después de esta conversación, porque hay algo que nos gusta hacer mucho con Ujú. Nico, Ujú. que nosotros, por ejemplo, termina esto y no nos vamos a cada uno a su cosa, ¿entendés? Ujú. A hacer Ujú. lo que sea. Seguramente termina esto y vamos a charlar de qué te pareció. Ujú. Y eso lo Ujú. hacemos siempre, lo hacemos cuando termina una reunión con un cliente, lo hacemos cuando entregamos, lo hacemos todo el tiempo, porque lo más importante en los caballos es también nuestra sincro, es que como sobre todo en esta época que no nos vemos mucho, es Ujú. eso, como terminar de esto, de che, ¿qué te pareció? No, estuvo bueno, viste, sí. Es Sí, esto es como ir a tempo, ¿no? sí, y es como cuando termina el partido de fútbol del Barcelona y te empiezan a mostrar los goles y el análisis del partido, te lo muestran Ujú. apenas termina el partido. Correcto. ¿Entendés? Apenas termina y repasás los goles, repasás las faltas. Nosotros hacemos eso, repasás el offside, ¿no? Acá viste que te adelantaste, sí, es verdad, hubiese estado Mm. bueno esto, podríamos no haberlo dicho. Ese recálculo que nunca es con autoflagelo, Ujú. Claro. nunca es con autoflagelo, nunca es tipo, ¿cómo dijimos esto? No somos unos Ujú. tarados. Siempre es, che, hubiese estado bueno, Ujú. esto tal vez no decirlo, podríamos haber dicho esto, nunca es con castigo. No Claro. nos interesa el castigo personal, ¿viste? Como
autoflagelarnos, nos interesa analizarlo y sacar una conclusión. Pero digo, es muy importante eso también, como no dar por sentado que ya te entendés y que ya está. Claro, Como sin duda. eso, nos gusta charlar un montón. Y a mí me encanta eso que dijiste de no echarse la culpa, porque siento que yo también caí en una época en eso, y hasta que aprendí, que esto ha sido una de las cosas que me dejó el hecho de trabajar en agencias, que el feedback nunca es personal. Entonces, cuando hablo con un cliente, cuando estoy en un grupo de trabajo y no gusta una idea que yo tuve, es como, ok, esto fue simplemente un pensamiento que tuve por un tiempo determinado, lo solté, no funcionó, ya vendrá otro. Pero creo que mucha gente le cuesta pararse del rechazo y del no, o de eso mismo que tú dices de debí haber dicho esto, y ese golpe que se dan de creer que siempre todo tiene que ser perfecto, y no es así. Porque totalmente, hay que separarse. En principio la perfección es súper cuestionable. De hecho, yo siento que hoy la perfección está vieja, ¿viste? Hoy hasta se ven diseños que juegan con el descuido, ¿viste? Que juegan con la imperfección, digamos. Sí. Yo qué sé, Mac DeMarco grabó un disco sobre un cassette que se escucha mal, pero está bueno. Sí. Entonces es tipo, para mí, desprejuiciar la perfección me parece clave. Me encantó, me gustó mucho esta conversación. Creo que llegamos a un punto en donde esto va a ser de muchísimo valor para la gente que lo pueda escuchar. Creo que ibas a decir algo, perdón, te interrumpí. Sí, no, te quería decir que hay una frase que nos decimos mutuamente, a veces Nico me la dice a mí, a veces yo se la digo a Nico, que es no te enamores de las ideas. Eso quería decir antes y se me fue. Bien ahí. No te enamores de las ideas, no pasa nada, no te enamores. No pasa nada, ¿viste? Soltala. Y de hecho, cuando pasa eso, después te la volvés a encontrar, esa idea, y decís, che, que vuelva. Y tal vez vuelve, pero es importante que no haya... no es personal, claro. Claro, sí. Que no haya un sentimentalismo por una idea. Correcto. Sí, eso es algo que nos metieron mucho en la facu. En la facultad nos enseñaron mucho, y si hay algo que rescato de la facultad es eso, ustedes no son el diseño que hacen. Correcto, 100%. Y me parece clave, me parece súper importante, porque te hace también ver lo que haces con objetividad. Correcto, sin duda. Y de hecho yo, hablando de eso, unos episodios atrás tuve a un diseñador y artista mexicano que se llama Ricardo It's a Living, y él me comentó eso, que él muchas veces en su libro de bocetos, en sus libretas de bocetos, él muchas veces guardaba esas libretas. Una vez las llenabas, las guardaba y las guardaba. Y él cada cierto tiempo hace el ejercicio de empezar a ver esas ideas, y de pronto agarra una que, digamos, del 2015, y de pronto ves una idea y dice, oye, esto me gusta, que hay un potencial, solo que en ese momento yo no tenía las habilidades o el mindset como para ver la oportunidad de esta idea, pero ahora sí, vamos a traerlo. Es que hay algo importante, y con Nico creo que lo compartimos. Yo personalmente es algo una filosofía que la tengo muy en cuenta. No siempre sabes qué te estás mandando al futuro. No siempre sabes por qué lo haces. Lo importante es hacerlo. Tiene que ver con la intuición, ¿no? Tiene que ver con la intuición un poco, como hacer por hacer. Lo importante es hacerlo. Sí. Hay veces que uno compra un libro y no lo lee durante 10 años, pero ese libro lo lees en el momento que lo necesitas. Y eso fue un mensaje, una botella al mar, un mensaje al futuro que te diste vos. Es tu voz de hace 10 años vio que vos del futuro lo ibas a necesitar. Y hay veces que nuestra mente no le da para entender eso. Por eso necesitamos gráficos para entender la serie Dark, porque no nos da para entender eso. Correcto, man. Eso me encantó, y creo que es el cierre perfecto para este episodio, man. Así que, pues nada, man, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo el tiempo. Cuéntenle a las personas que puedan estar escuchando dónde podemos encontrar el trabajo de los caballos. No sé si quieren también dejar sus redes sociales personales. Creo que lo que más alimentamos hoy es nuestro Instagram, que creo que si escriben los caballos va a aparecer, creo que es guión bajo los caballos, no sé, pero el correcto es @los_caballos, y si no, bueno, los caballos. Bien marketinero. Sí, exacto. Sí. Igual yo igual, ay, mira, mi perrito está aquí. Yo igual, obviamente la descripción de este video, tanto en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, todo, voy a dejar todos los links de ustedes para que la gente lo revise. Es loscaballos.com.ar, es lo más directo. Bueno, eso es lo más fácil. Y ahí van a poder ver toda la información, todos los proyectos y libres, y también, digamos, libertad a todo el que nos escucha, que nos quiera escribir.
por cualquier tópico que hayamos tocado, que les gustaría preguntar algo, obvio que nos pueden Expandir. escribir a pleno. Sí. Agradezco eso, porque sé que hay mucha gente que seguro va a tener ciertas dudas Sí, a pleno. y es súper importante. A mí me encanta, en la medida de lo posible, responder tanto como pueda, porque es importante como ayudar a los demás. Ese en realidad es como mi meta. Yo hago todo esto porque quiero que quede como un open source de información y recursos para diseñadores. Es lo único que quiero hacer. Entonces, mientras estamos muy alineados con el open source. A mí Sí, me encanta eso, men. A mí me encanta eso. Es que, y eso lo descubrí una vez que me invitaron a un podcast, estuve de invitado y me hicieron una pregunta como que si de existir el cielo y llegas al cielo, porque bueno, ya pasaste otra vida, llegas al cielo y Dios, o sea, como que hay un Dios, ¿cómo es que era la pregunta? Como que, sí, era como que, ¿qué te gustaría que este Dios te dijera justo al llegar? Sí. O sea, justo al llegar, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Y yo no lo pensé ni un segundo y dije, gracias por ser un open source para diseñadores y creativos en el mundo. Entonces, ahí fue cuando dije, oh, ya va. Entonces, esta es la misión. Si lo dije así sin pensar es porque aquí hay algo. Y en ese momento... Esa es la foto, viste que esa es como la foto más grande. Correcto. Que puede cambiar que vos hoy uses Instagram o mañana TikTok o que le pongas fondo rojo o que cambie la tipografía. Pero esa misión es la más inmutable. Sí, Correcto. Es tu foto grande. Correcto, sin duda. Así que, Bueno, Luis, pues nada, espectacular. Ansiosos por una parte 2. Seguro, men. Seguro, men. Se los agradezco mucho y nada, men. Les deseo éxito y abundancia. Que todo salga bien. A vos también, ¿eh? A pleno, Luis. Gracias. Un abrazo grande. Men.